Yo tenía 7 preguntas. No voy a hacer ninguna de las que tenía preparada. Después de escucharla, quiero optar por hacerle otras preguntas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control constitucional. Cuando la Constitución tenga una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, entonces se debe de aplicar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llamó el test tripartita. ¿Conoce usted en qué consiste y podría ilustrarnos en describir este procedimiento aprobado por la Corte? Y a priori resulta ilógico que después de las reformas de junio de 2011, que incluyen, que reconocen como eje central y obligatoriedad para todo el Estado mexicano a los derechos humanos, el principio pro persona pueda ser, se pueda limitar con esta interpretación jurisprudencial de la cual está usted mencionando. Lo correcto sería ampliar los derechos humanos, el catálogo de derechos humanos, no su restricción. La segunda pregunta sería: mucho se ha polemizado sobre el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cuál sería el criterio que rige al respecto y que resulta obligatorio para todo el Poder Judicial, es decir, para todos los operadores jurídicos del país? Esas serían mis 2 preguntas. Señora magistrada, ¿puede contestar, por favor? Sí, dame un segundo. Sí, claro que sí. Posteriormente de su contestación pasaremos a sacar de el recipiente donde están las preguntas de la sociedad civil para que pueda contestar una de ellas. Muchas gracias, senadora Padierna. Gracias, señora senadora. Ese test tripartita a que se ha referido, senadora, si mal no recuerdo, es aquel que nos lleva a 3 formas de solución cuando hay problema de interpretación en materia de derechos humanos. Primero, conforme a la cláusula de interpretación conforme, si no puedo aplicarlo a través de ese principio de optimización, entonces voy al principio pro homine. Y si este me lo permite, la tercera postura es entre 2 o más con disposiciones de interpretación de los derechos, tendré que ir por la que más convenga. Incluso ha habido algunos asuntos en los que se decreta la inaplicación de alguna norma o de algún artículo para poder dar mayor oportunidad o acrecentar los derechos humanos de las personas que están implicadas en un asunto. Y el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga no solo al Poder Judicial de la Federación, sino a todas las autoridades, cuando en esa jurisprudencia el Estado mexicano ha sido parte. Cuando el Estado mexicano no ha sido parte ni da una protección mayor a derechos humanos, no es una cuestión que únicamente puede darle alguna oportunidad o alguna interpretación, o es orientador nada más de las autoridades en México, pero no algo que deba de cumplirse de manera obligatoria. Su derecho a réplica, señora senadora Padierna. Bueno, varias cosas. Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establecen que un derecho humano solo se puede
tener cierta limitante si se cumple el principio del test tripartita. Este cubre 3 requisitos. 1, debe de estar en ley, que es al que se refiere la última frase del primer párrafo del artículo 1 de la Constitución al cual usted se refirió, ese de que el ejercicio de los derechos humanos no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. O sea, primer requisito, tiene que estar en ley. La Constitución tiene sus leyes, me refiero al Código Penal, de procedimientos penales. 2, debe estar orientada a cumplir con un objetivo de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Si no, no. Y la tercera es que la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática, considerando que vivimos en una democracia, debiendo ser idónea para lograr sus fines y ser estrictamente proporcional a la finalidad que se persigue. Este principio o test tripartita es el que ya determinó, por aquí tengo la jurisprudencia, bueno, ya determinó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Suprema Corte. Entonces, por otro lado, lo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es muy importante, porque como bien usted lo dice, la Suprema Corte, cuando resolvió el expediente 912/2010, determinó que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son vinculantes para el Estado mexicano por ser causa juzgada, siempre y cuando se haya sido parte en el litigio, como bien usted lo comenta. Pero luego, en una nueva reflexión, la Suprema Corte de Justicia consideró que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos integran una doctrina jurisprudencial interamericana, cuya fuerza vinculante debe entenderse como un estándar mínimo para todos los países que han reconocido competencia de la Corte. Entonces, las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son vinculantes para todo el Estado mexicano como estándar mínimo, aunque no haya sido parte en el litigio. Así que todos los juzgadores y todas las instituciones del Estado mexicano están obligadas a aplicar los ordenamientos jurídicos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El respeto a los derechos humanos es una obligación para todo el Estado mexicano. En cualquier tipo de decisiones que tome cualquiera de las instituciones, para excepcionalmente restringir un derecho, se aplica este principio. Yo sugeriría 2 cosas. Bueno, y además de cumplirse el principio tripartita o el test tripartita, después de eso se tiene que acudir a dar parte a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos. Es decir, después del 10 de junio del 2011, toda la legislación cambió, se modificó y prevalecen estos principios por encima de cualquiera otros. Por eso es tan importante algunas de sus afirmaciones. Le sugeriría no mencionar el término pro homine, porque significa prohombre, y a partir del cambio constitucional que privilegia los derechos humanos, el término correcto que establece nuestra Constitución es pro persona. Entonces, son como varios asuntos que preocupan que alguien que aspira a ser ministra de la Suprema Corte no tenga claridad de esto, porque entonces pareciera que todos nos vamos a restringir los derechos como prioridad, cuando el cambio constitucional histórico, el nuevo paradigma que rige nuestra Constitución, pues dice lo contrario. Gracias. Señora magistrada, ¿quiere usted contestar? No, señora senadora, muchas gracias.